Desarrollamos algunos ejercicios de física sobre movimiento en una dirección. Estos ejercicios han sido extractados de un libro de física de secundaria. Este pequeño video está dedicado con mucho cariño a mi sobrino Santiago. Bien, cuando hablamos de movimiento en una dimensión y adicionalmente ese movimiento incluye velocidad constante, pues es importante que conozcamos el modelo que aplica para la velocidad promedio. Esta velocidad es igual al delta de x sobre el delta de t, es decir, espacio final menos espacio inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Cuando hablamos ya de movimiento en una dimensión y este incluye aceleración, pues debemos también tener en cuenta que la aceleración media de ese movimiento se describe con esta expresión: delta de velocidad sobre delta de tiempos. Bien, vamos a observar o por lo menos a tener un punto de partida. El delta de x ya sabemos que es espacio final menos espacio inicial, y ahora vamos a tener en cuenta siempre estas cuatro expresiones para cuando el movimiento es acelerado. Con estas expresiones debemos ser capaces de poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio. La primera expresión es velocidad como función del tiempo. La segunda expresión, desplazamiento como función de la velocidad y el tiempo. Recuerden, este delta de x se puede escribir también de esta manera dependiendo de si el ejercicio así lo amerita. Tenemos esta tercera expresión, desplazamiento como función del tiempo, y por último esta expresión que es la velocidad como función del desplazamiento. Vamos a ver entonces el primer ejercicio, es el ejercicio número 21 del texto, y se trata de el recorrido en el Derby de Kentucky que hace un caballo en particular. Bien, este ejemplar tiene que hacer 5 recorridos de 1/4 de milla cada uno. Entonces es importante saber que una milla equivale a 5.280 pies y 1/4 de milla, es decir, esto dividido en 4, pues equivale a 1.320 pies. Nuestro caballo va a hacer 5 recorridos de 1.320 pies cada uno. El ejercicio nos pide que averigüemos cuál es la velocidad media en cada uno de los 5 recorridos. Para ello pues utilizamos esta expresión que ya la vimos y tenemos en cuenta la información que nos fue dada. En el primer cuarto de milla el caballo utiliza 25.2 segundos, en el segundo cuarto de milla 24 segundos, en el tercero 23.8 segundos, en el cuarto 23.2 segundos y en el quinto cuarto de milla 23 segundos. Aquí vale la pena considerar este espacio inicial como 0 y el tiempo inicial también como 0. Luego la velocidad se reduce a espacio sobre tiempo. Reemplazamos esta cantidad en lugar de nuestro desplazamiento y encontramos que en el primer cuarto de milla la velocidad promedio es de 52.4 pies sobre segundo. En este caso, para el segundo cuarto de milla es 55 pies por segundo, 55.5, 56.9 y 57.4 pies por segundo es el quinto y último cuarto de milla. Bien, ahora lo que nos pide el ejercicio es hallar la aceleración promedio que tuvo ese caballo, asumiendo que la velocidad promedio durante todos los 5 recorridos fue esta, 57.4. El ejercicio lo pide explícitamente, pudo haber sido este, etcétera, pero entonces dicen que la velocidad promedio fue esta, 57.4. Aquí tenemos lo mismo, la velocidad inicial es 0, el tiempo inicial es 0 y la aceleración se reduce a velocidad sobre tiempo. Hacemos los reemplazos correspondientes. Arriba iba la velocidad 57.4, que es esta misma,
y abajo pues debemos sumar los 5 tiempos que invirtió este caballo en los 5 recorridos. Esta operación nos arroja una aceleración media de 0,481 pies, y aquí no nos olvidemos que debe ser sobre segundo cuadrado para tener unidades de aceleración. Bien, el segundo ejercicio es el número 28 y fue inspirado en el sueño que tuvo Julio Verne sobre enviar un hombre a la luna al ser disparado por un cañón. Sabemos por la información que se nos ha suministrado que el largo del cañón tiene 220 metros. Acá la idea es que la persona que va a salir disparada pues tiene que hacer un recorrido inicial por estos 220 metros. Con base en una información que yo tengo aquí al comenzar el movimiento y al salir disparado del cañón, pues yo puedo calcular información como por ejemplo la aceleración. Bien, antes de ser disparado este sujeto, pues la velocidad inicial es igual a 0. La velocidad final, de acuerdo con lo que dice el ejercicio, es de 10.97 kilómetros por segundo. Y si queremos convertir eso a metros por segundo, pues serían 10.970 metros por segundo. Es una cantidad equivalente. ¿Para qué hacemos esta conversión? Pues para poder trabajar todo en metros y en segundos. Teniendo entonces esa información y adicionalmente nuestro arsenal de fórmulas, que aquí están las 4 fórmulas de las que hablamos anteriormente, pues entonces comenzamos a desarrollarlo. Tenemos acá el delta de x, que son 220 metros, tenemos una velocidad final y también conocemos la velocidad inicial. Por ello es entonces que podemos hallar fácilmente el tiempo. ¿Cómo? Pues podemos hacerlo utilizando esta expresión. El delta de x es de 220 metros, mírenlo acá. Eso es igual a 1 medio, aquí está, por la velocidad final, que son los 10.970, más la velocidad inicial, que observen esa velocidad es igual a 0. Y se multiplica por el tiempo, aquí está. Pasando este 2 a multiplicar y 10.970 a dividir, despejamos tiempo y resulta que el personaje que va a salir disparado va a utilizar 0,04 segundos, es decir, 4 centésimas de segundo para salir del cañón y ojalá con ese impulso poder llegar a la luna. Bien, como ya tenemos el tiempo, pues podemos hallar cuál es la aceleración con la que sale justo tan pronto asoma la cabeza aquí en el cañón. Pues igual tenemos una expresión como esta, velocidad final, sabemos que la inicial es 0, luego la velocidad final es aceleración por tiempo, hacemos despejamos aceleración y entonces nos queda velocidad sobre tiempo. Y entonces aquí está la velocidad, 10.970 sobre 4 centésimas de segundo. Esta operación pues arroja 274.250 metros por segundo. El ser humano es capaz de aguantar 15 Gs de aceleración. Si tomamos los 274.250 y lo dividimos en 9.8, que es 1 G, es decir, la aceleración de la gravedad aquí en la Tierra, pues nos arroja una cantidad de 27.984.7 Gs. Esta es una cantidad que un ser humano pues jamás podría resistir. Bien, el siguiente ejercicio es el número 29, rapidez y aceleración de un camión. Vamos a mirar de qué se trata. Bien, un camión viene haciendo un recorrido, esperamos que no vaya a ocurrir ningún accidente con este infeliz perrito. El recorrido, de acuerdo con la información del ejercicio, es de 40 metros, lo que hace un camión,
y se alcanza a registrar que la velocidad que lleva ese vehículo al finalizar esto, es decir, justo cuando termina su metro número 40, pues es de 2,8 metros por segundo. Y el tiempo que utiliza en hacer ese recorrido es de 8.5 segundos. Con nuestro arsenal de fórmulas, que no son sino 4, adicional a las 2 de velocidad promedio y aceleración media, pues entonces podemos abordar nuestro ejercicio. Bien, ¿cómo hacemos para poder hallar la velocidad con que inició el recorrido justo aquí en este punto, en el metro cero? Pues ya venía con alguna velocidad. Miremos qué expresión nos puede ayudar. Tenemos el delta de x, que para nosotros es claro que son 40 metros. Tenemos la velocidad final, aquí está, 2.8. Tenemos la velocidad, desconocemos la velocidad inicial y el tiempo sí lo conocemos, que es 8,5. Entonces hacemos los reemplazos a que haya lugar acá en esta expresión y despejamos la velocidad inicial. Este 2 pasaría a multiplicar, 8.5 a dividir y 2.8 pues a restar. Se reduce a esta expresión y finalmente la velocidad inicial en donde comienza el movimiento de este camión, o por lo menos el observador comienza a tomar atenta nota, es de 6.61 metros por segundo. Muy bien, la aceleración que tiene este camión es negativa, es una desaceleración. Es posible que este conductor haya podido haber divisado a este perrito y trató de frenar, frenó, entonces el vehículo se desaceleró. ¿Cómo hacemos para hallar la aceleración del vehículo? Pues fácil, sabemos por esta expresión que tenemos la velocidad final, la velocidad inicial ya la conocemos. Vamos a conocer esta aceleración y tenemos el tiempo. Hacemos los reemplazos, pero primero despejamos A. Esta velocidad inicial pasa a restar y T pasa a dividir, aquí está, observen. Y luego, entonces hacemos los reemplazos, la velocidad final es 2.8 menos la inicial 6.61 sobre 8.5 segundos que tarda ese movimiento analizado. Entonces la aceleración es igual a menos 0.448 metros sobre segundo cuadrado. Bien, este es el ejercicio número 31, despegue de un avión Cessna. Pues todos sabemos que un avión normalmente comienza o siempre comienza su movimiento con velocidad cero, y para lograr esa despegar del piso pues requiere alcanzar cierta velocidad. El ejercicio plantea lo siguiente: dice que un avión Cessna emplea o recorre 240 metros, es decir 0,24 kilómetros, y justo en este punto, cuando ha recorrido los 0,24 kilómetros, el avión asciende, es decir, comienza la sustentación. Pero es necesario que haya adquirido una velocidad de 120 kilómetros por hora para que el vehículo comience su flotación o sustentación en el aire. Bien, nuevamente con las fórmulas que nos han sido entregadas por los que se dedicaron a estudios juiciosos, pues lo único es hacer una buena gráfica y adicionalmente poder hacer una adecuada utilización de estos modelos. Vamos a hallar entonces cuál es el tiempo que utiliza este avión Cessna para que justo comience a desprenderse del piso. Pues bien, si ya sabemos cuál es el delta de x, obsérvenlo, y sabemos cuál es la velocidad final, y bien, pues con esa información ya podemos comenzar a trabajar. Miren, aquí la tenemos. Tenemos el delta de x
Conocemos la velocidad final, observen las 120 kilómetros por hora. La velocidad inicial, pues este avión estaba quieto antes de comenzar a impulsarse, es decir, esto es 0, y tenemos este tiempo. Entonces 0,24 kilómetros, vamos a trabajar en kilómetros. Aquí está un medio, la velocidad final es 120, sabemos que la inicial es 0, por eso quedó solamente 120, y t, que es el tiempo. Despejamos el tiempo, esto lo mandamos a multiplicar y esto a dividir. Luego el tiempo es de 0,004 horas, es decir, 4 milésimas de hora. Para trabajar en metros y segundos, pues entonces hagamos lo siguiente. Vamos a tomar este resultado y lo vamos a multiplicar por un 1. Esto es un 1. Vamos a decir que una hora equivale a 3600 segundos, con el propósito de cancelar esta hora con esta hora, y el resultado nos dará en segundos. Entonces 4 milésimas por 3600 arroja un tiempo de 14.4 segundos. Ese es el tiempo empleado por el avión Cessna para que se desprenda de la pista. Bien. Por último, están preguntando cuál es la aceleración con la que va este avión antes de emprender el vuelo. Bien, esa aceleración pues la podemos sacar de esta expresión. Recuerden, la velocidad inicial es 0, pues nos queda velocidad final igual a aceleración por tiempo. Despejamos la aceleración y nos queda esta expresión. Y ahora la velocidad final son 120 kilómetros por hora sobre el tiempo, que son 14,4 segundos. Estas dos expresiones las hemos utilizado primero para quitar o cancelar las horas y que queden unidades de segundos, y la segunda expresión la utilizamos para cancelar kilómetros y que nos quede finalmente la expresión metros por segundo aquí arriba. Una hora tiene 3600 segundos y un kilómetro tiene 1000 metros. Al multiplicar 120 por 1000 dividido en 3600, pues eso arroja un valor de 33,33 y lo dividimos en 14.4, que es el tiempo que ya habíamos calculado. Esto nos arroja un valor de aceleración 2.32 metros sobre segundo cuadrado. Aquí por favor me disculpan este gravísimo error, esto es al cuadrado. Bien, y esperemos que tengan un feliz viaje nuestros protagonistas de este ejercicio. El ejercicio número 32 también habla del recorrido de un camión. Este, pues aunque escribimos aquí aceleración constante, tiene también de todo. Y hay que trabajarlo por partes, tal como nos lo planteó el enunciado. Este es un camioncito que se va desplazando, aquí va aumentando su velocidad, es decir, como que va acelerando. Y cuando llega a este punto, justo el conductor decide mantenerse en esa velocidad, es decir, la aceleración es 0. En este trayecto decide continuar con esa misma velocidad hasta acá, porque aquí oprime los frenos hasta detenerse. Entonces veamos que en el primer tramo es un movimiento acelerado, el segundo tramo es un movimiento en una dimensión con velocidad constante, y el movimiento que tenemos por último es desacelerado. Bien, esta velocidad final es con la que termina el trayecto aquí de este camión y se mantiene justo hasta acá, en este instante, esta velocidad. Por eso es velocidad constante. Aquí aceleró para poder llegar acá, etcétera. Nuestro arsenal de fórmulas, este es valiosísimo. Y entonces miremos cuál es la información que nos da la formulación del problema. Pues la velocidad inicial del camión es 0 porque ahí arrancaba, el espacio inicial es 0 y el tiempo es 0. El ejercicio nos da esta información: aceleración es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado, y
vamos a hallar una expresión para poder calcular el tiempo. Entonces utilicemos, puede ser esta expresión. Observen, ¿cuál es la velocidad final del movimiento? Aquí, cuando termina el primer movimiento, pues la velocidad final es 20. La velocidad inicial es 0. La aceleración es 2. Observenla acá, 2. Y el tiempo lo dejamos exactamente igual. Al despejar esta t, pues nos da que para el primer movimiento del camión empleó 10 segundos. Y si queremos hallar la distancia recorrida, pues podemos utilizar esta expresión y hacemos los reemplazos. ¿Cuál es la velocidad final? Pues esta, pero al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial, pues la velocidad inicial es 0 elevado al cuadrado es 0. Este 2 es este mismo 2, este 2 es la aceleración y esta x pues es el delta de x, podemos generalizarla así. Lo que quiere decir que este 2 por 2, 4 baja a dividir a 400 y por eso termina siendo un recorrido de 100 metros. Analicemos el segundo tramo. Dice el ejercicio que se demoró 20 segundos con velocidad constante. Sabemos por lo que ya habíamos mencionado que la velocidad en este punto es de 20 metros por segundo. Y por ello tranquilamente podemos hallar, como es velocidad constante, podemos utilizar sencillamente esta expresión en donde no hay aceleración. X es igual a velocidad por tiempo, hacemos los reemplazos, 20 que era la velocidad final y estos otros 20 que corresponden al tiempo. Quiere decir entonces que recorrió el camión en ese segundo tramo 400 metros. Por último, en el tercer tramo, sabemos que se demoró 5 segundos para detenerse. Entonces, si nos valemos de esta expresión, pues podemos hallar la aceleración de ese movimiento. Entonces, observen, la velocidad final fue 0 porque se detuvo. La velocidad inicial pues es 20 porque venía con esta velocidad acá. Y es la velocidad inicial del tercer tramo. Aceleración que la desconocemos y los 5 segundos que se demoró en el movimiento. Aceleración entonces es igual a menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Con esa información pues podemos establecer también cuál fue la distancia en el tercer tramo. Pues si utilizamos esta expresión, podemos hallarla. Este x es igual a 1/2 de la velocidad final más la velocidad inicial. Sabemos que la velocidad final es 0, la velocidad inicial pues era 20 y aquí multiplicado por t, que son 5 segundos. Al desarrollar esto, 5 por 20 da 100 dividido en 2, 50 metros. X es igual a 50 metros. Pues ya con toda esta información prácticamente que tenemos determinado cómo fue el comportamiento de ese camión en esos 3 tramos. Las preguntas del ejercicio apuntan primero, ¿cuál fue el tiempo total en el recorrido? Pues si aquí usó 10 más 20 más 5 son 35 segundos duró ese recorrido. Y como nos preguntan la velocidad promedio, pues no es sino reemplazar el espacio que fue recorrido. Observen, 100 más 400, 500, 550 fue el trayecto total recorrido sobre el tiempo utilizado. Eso arroja 15,71 metros por segundo como velocidad media de este camión. Bien, el último ejercicio es el ejercicio número 44 y se refiere a la frenada de un tren. Observemos el gráfico. Importante la información que nos suministra el ejercicio.
Son 400 metros de largo lo que tiene el famosísimo tren que estamos estudiando en este momento. Esto se traduce a 0,4 kilómetros, haciendo la conversión de metros a kilómetros, una unidad de longitud. Y tenemos una información clave que nos arroja el ejercicio. Dice que justo cuando pasa por este punto el tren, este lleva una velocidad de 82,4 kilómetros por hora. Esos 82,4 kilómetros por hora, alguien los registró justo cuando la nariz del tren estaba asomando por este punto. La idea es que el señor o el conductor de este tren oprime los frenos justo en este instante y el tren comienza a desacelerarse. Y esa misma persona registra acá que el último vagón del tren tiene una velocidad de 16,4 kilómetros por hora. Con esta información y adicionalmente nuestro arsenal de fórmulas, podemos hallar el tiempo total que fue utilizado para que este último vagoncito pasara por este punto. Entonces, con esta expresión podemos hallar esa incógnita. Recuerden, este delta de x pues es lo ancho que tiene el tren, porque es pasar de la nariz al último vagón. 0,4 kilómetros es igual a 1/2. Esta es la velocidad final, 16,4, mírenla acá, y esta velocidad inicial pues está aquí, 82,4, fue reemplazada, y aquí el tiempo ya fácilmente lo podemos reemplazar. Este 2 sube a multiplicar y la suma de estos dos viene acá a dividir. En últimas, el tren tardó para que el último vagón pasara por este punto 8 milésimas de segundo. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias.